Vamos a iniciar con información de la región de Valparaíso. Comenzó la demolición de la toma en Quilpué. Nuestros equipos ya se trasladaron a la zona y estamos en contacto con Diego Muñoz, que ha reporteado este tema y nos cuenta cómo avanza esta situación allá en Quilpué. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sabrina? Muy buenas tardes. Sí, hemos estado durante toda esta jornada acá desde muy temprano, tomándole el pulso a toda esta situación, en una jornada que ha sido tranquila, pero al mismo tiempo un poco tensa, en la toma de Calicheros en la comuna de Quilpué. Nosotros llegamos acá cerca de las 6:50 de la mañana y a esa hora todavía no arribaba la totalidad del contingente policial. Pasada las 7:30 de la mañana, finalmente llegó una gran cantidad de carros policiales, carros lanzagua, lanzagases, buses con un gran número también de efectivos de control de orden público, en fin, para poder apostarse en este lugar y acompañar y proteger el trabajo de la maquinaria pesada una vez que comenzara la demolición de las diferentes casas, ¿no?, de esta toma y evitar que hubiera algún tipo de problema. Afortunadamente todo ocurrió con absoluta tranquilidad. Realmente eso llamó la atención porque había mucha expectación, había atención por cómo iban a reaccionar finalmente los pobladores, muchos de ellos que habían advertido que no querían irse del lugar aunque se demolieran sus casas. Bueno, finalmente eso no ocurrió, estaba la amenaza de que si alguien se oponía iba a ser detenido y las máquinas comenzaron a trabajar durante la mañana. En primera instancia rompiendo los cierres perimetrales y posteriormente entrando de lleno a los domicilios y destruyéndolos uno por uno, demoliéndolos y dejando los escombros que serán recogidos en los próximos días. Según los últimos reportes que han entregado las autoridades, el avance al poco después del mediodía, cerca de la 1 de la tarde, era del 55%, es decir, que se habían destruido el 55% de las viviendas de la totalidad de esta toma. Pero ahora, reporteando, consultando fuera de micrófono, nos dicen que hasta el momento ya solo quedaría el 30% de las viviendas por destruir y se espera que eso se concrete en las próximas horas durante esta jornada. Ya durante los próximos días, bien digo, poder completar lo que les comentaba, ¿no?, el retiro de los enseres y de los escombros. Mientras acá, una vez que fueron demolidas las casas, igual se ha dado espacio a las familias para que puedan ir retirando los demás artículos personales que les faltaban, ¿no? Con ya destruir el inmobiliario bastaba para cumplir la orden judicial, pero claro, hay muchos de ellos que todavía tenían artículos personales en el sector y los están retirando con calma, sacándolos de acá para poder completar todo este proceso. Vamos a pasar a revisar las declaraciones más recientes entregadas por las autoridades y por Carabineros. El último balance de esta demolición masiva acá en la toma en Quilpué. Nuestro catastro inicial de hace un tiempo hablaba de 120 techos aproximadamente, muchas hoy día cuando llegamos temprano en la mañana y bueno, y en estos días previos también, pero sobre todo hoy día en la mañana, varios de las familias ya se han retirado además y algunos también habían demolido o desarmado, digamos, más bien dicho, sus viviendas para rescatar algunos de sus enseres, para rescatar materiales de construcción y por lo tanto ahora, hoy día a esta hora, llevamos aproximadamente un 55% de avance en el proceso de demolición. Esto es un proceso administrativo que tiene cierta temporalidad, para lo cual cierto Carabineros va a estar desplegado desde el día de ayer que nos desplegamos hasta el día, cierto, lo que va de la semana y el retiro, el proceso de retiro de escombros, vamos a tener Carabineros desplegado con la finalidad de poder coordinar con la gente, ¿cierto? Y eventualmente, en caso que llegase a ocurrir eso, ¿cierto? Dar los cursos o dar las cuentas respectivas para adoptar los procedimientos. Bueno, afortunadamente, como lo estás mencionando, ha sido una jornada bien pacífica, que eso es bien importante también en esta demolición. Ahora, las familias que se han retirado de este lugar, el municipio les ofreció albergues, ¿no? ¿Se sabe cuántas familias finalmente se trasladaron a los albergues? ¿Cómo ha sido la recepción? Sí, ha sido todo muy pacífico, Sabrina, bien lo dices tú. Y claro, el municipio habilitó lugares para que puedan llegar quienes no tuvieran dónde ir. Pero en el marco también de las fricciones, de las tensiones que ha habido las últimas horas antes de que comenzara la demolición, se había dicho que no era un buen lugar, que los pobladores no se iban a sentir cómodos, lo decían ellos mismos que no se iban a ir para allá y la mayoría se ha ido a otros lugares. Los decían que este albergue en principio no había sido muy requerido por parte de quienes vivían en esta toma y que la mayoría, por no decir todos, habían logrado ubicarse en otras viviendas, en otros lugares, a priori, según nos decían, no en otras tomas, no en asentamientos
proyectos irregulares, sino que en lugares establecidos, lo que también obviamente da para pensar, bueno, ¿por qué finalmente se tiene que llegar a esta situación para que ocurra esta decisión de irse de un lugar ocupado de manera ilegal a otro de manera regular? Durante también esta jornada hemos tenido acceso a testimonios, Sabrina, muy relevantes, muy significativos por parte de quienes, pese a todo este proceso, pese a estar infringiendo la ley, estaban viviendo igual un momento bastante sensible, de bastante dolor al ver cómo se destruían casas que ellos mismos habían construido. Pudimos conversar con quienes vivían en la primera casa que fue demolida, precisamente familiares de una de las personas que era la dueña de esta casa, que la ayudaron a sacar las cosas, que la visitaban con normalidad, y nos comentaron un poco cómo había sido todo este proceso, haciendo sacando lecciones también de todo esto, diciendo que la lección era que no había que construir en una toma, no había que construir en un terreno privado, sino que hacer las cosas de manera regular para no terminar viviendo lo que vivieron hoy, que fue sacar todas sus cosas apurados porque decían que les faltó tiempo para poder retirar todos sus enseres y ver in situ cómo les destruía una máquina finalmente un lugar que habían construido. Pasemos a revisar esas declaraciones. Con tranquilidad, sí, no logramos sacar todo, pero pedimos que no nos... O sea, por ejemplo, no sé, pues como te contaba la Peugeot, que no la destruyeran, o el techo, la cercha que nos va quedando tampoco, pues. O sea, lo demás que lo demuelan ya no importa, pero lo otro que nos va quedando, la idea es que no, pues. Claro, la desmantelamos, empezamos de a poquito, sacando el techo, las latas, pero nos faltó tiempo, yo creo. En una semana no pudimos, nos faltó más tiempo porque la casa igual era grande. No era chica, más que teníamos todo el quincho atrás. ¿A dónde se van a ir ahora? ¿Tienen un lugar a donde llegar? Sí, acá en Villa Alemana nosotros tenemos dónde llegar. Ellos han decidido salir voluntariamente, pacíficamente, porque quieren demostrar efectivamente que no son lo que se ha dicho todo el tiempo de ellos, que son sicarios, que son delincuentes, que tienen mal vivir. Ellos prefieren salir de manera honrada, dignamente, a pesar de que el Estado no haya sido digno con ellos. Ahora tengo entendido por una entrevista que estaba escuchando en la mañana, la abogada de la familia Correa señalaba que una vez que se lleve a cabo este desalojo van a vender este terreno. Y en esa misma línea te quería preguntar, ¿hay plazos? ¿Se sabe en cuánto tiempo más se va a finalizar este desalojo o todavía no hay un tiempo estipulado? Sí, se hablaba de que durante la jornada de hoy va a terminar la demolición y durante los días venideros, 1 o 2 días, se va a completar el retiro de los escombros y también obviamente con un trabajo de resguardo acá para evitar que se vuelvan a instalar personas en este asentamiento, ¿no? Pero claro, según también se informó por la prensa acá, este terreno va a ser vendido por la familia de alguna manera para poder cerrar este capítulo tan doloroso, porque lo hemos dicho varias veces, pero recordemos que este terreno pertenecía a un empresario que fue asesinado hace 5 años, hace más de 5 años, en mayo de 2020, por un sicario en el marco también de las tensiones por las denuncias que había acá de que se estaba ocupando este terreno como una toma. Todo ese proceso de más de 5 años finalmente termina acá estos días y por lo mismo la familia quiere poder cerrar un capítulo tan doloroso. Exactamente. Bueno, un capítulo muy doloroso, tú bien lo estabas mencionando. Hay que recordar que detrás de lo que estamos viendo hay una mujer que quedó viuda, una familia que quedó también sin su padre, así que es un hecho que la misma familia estaba diciendo, no va a marcar un antes y un después en este tema de las tomas, ¿no? Las tomas ilegales. Diego Muñoz, muchísimas gracias. Cualquier cosa retomamos el contacto. Que estés muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.